Hola, el tema de hoy es la biodiversidad. Entendemos por biodiversidad o diversidad biológica a la variedad de seres vivos. Este concepto fue acuñado en 1985, propuesto por Edward Wilson. La diversidad de especies en el planeta ha sido estimada en aproximadamente 5 y 50 millones, o incluso más, aunque a la fecha solo se han descrito alrededor de 1.7 millones. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de especies, ya sea de plantas, animales, hongos y microorganismos, los cuales viven en un espacio determinado. También abarca la variabilidad genética a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y también a los paisajes o regiones donde se ubican estos ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, de especies, de ecosistemas y también de paisajes. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a la diversidad en México? ¿Cuál es el panorama de México con respecto a su biodiversidad? Bueno, en cuanto a la biodiversidad de México, el número total de especies conocidas en nuestro país es de aproximadamente 64.878. Al respecto, se han descrito unas 26.000 especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras están comparadas con otros países en el plano mundial y colocan a nuestro país como un país megadiverso, ya que presenta al menos el 10% de la diversidad terrestre de nuestro planeta. Ahora, el grado de endemismo de las especies mexicanas es elevado. Tenemos entre unos 1.000 y 15.000 especies de plantas exclusivas de nuestro territorio, es decir, que son alrededor del 36 y el 54% de las plantas en el país. 169 corresponden a anfibios, que son aproximadamente el 47%, 368 de reptiles, esto es aproximadamente el 46%, y 159 de mamíferos. Con casi el 70% de la variedad de plantas y animales del mundo, México está considerado el número 5 entre los 12 principales países megadiversos del mundo. Además, tenemos la dicha de contar con los litorales en dos océanos, en el Pacífico y en el Atlántico. El grupo de países megadiversos lo integran, junto con México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, la India, Malasia, Indonesia y Australia. En nuestro país se han clasificado a la fecha 27.704 plantas vasculares, 525 de mamíferos, entre 1.200 y 1.282 de aves, 804 de reptiles y 361 de anfibios, además de hongos, microorganismos y la diversidad genética. Para su estudio, nosotros podemos clasificar a la biodiversidad en tres tipos. Uno de ellos es la diversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. La biodiversidad genética, bueno, se va a referir a la variación que presentan los genes en las poblaciones. En cuanto a la biodiversidad de especies, se va a basar en la variedad de esas especies que existen en nuestro planeta, mientras que la biodiversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de las condiciones geográficas de una región determinada. Diversidad genética. Este tipo de diversidad es sumamente importante, claro, sin restarle importancia a los demás. Esto hace referencia a la variación que presentan los genes de las poblaciones en los seres vivos. En otras palabras, la variación de la información del material hereditario que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, entre los organismos de una misma especie. Así bien, sabemos que la biodiversidad genética está estrechamente relacionada con la evolución de las especies, ya que estas están adaptadas al hábitat en la cual ellos se encuentran, y todo esto está prácticamente plasmado en su código genético, por lo cual la presencia de una variedad de determinados genes es el responsable, por ejemplo, de que algunas aves que tienen hábitos acuáticos puedan emprender el vuelo inmediatamente después de sumergirse en el agua, como en el caso del pato buzo.
o bien que, por ejemplo, los pingüinos estén adaptados al nado y no al vuelo. Estas diferencias entre los organismos tienen dos causas principales: las variaciones del material genético, las cuales son heredadas a través de los padres, y las variaciones debido a la influencia que el ambiente ejerce sobre cada individuo. En otras palabras, este último sería la presión ambiental. En cuanto a la variación del material genético, esta es la principal materia prima de la evolución, al igual que la selección natural. Por lo tanto, es prácticamente la razón de la existencia de toda la biodiversidad que conocemos en la actualidad. Es ahí precisamente donde juega un papel sumamente importante el código genético, ya que dependen de las variaciones de la secuencia de nuestras bases nitrogenadas, las cuales forman a los ácidos nucleicos. Esas bases nitrogenadas son, acordémonos que en el caso del DNA, adenina, guanina, citosina y timina, que es el ácido desoxirribonucleico, mientras que en el RNA las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Recordemos que este código genético es el que dicta la vida de los seres vivos en nuestro planeta desde hace más de 3.000 millones de años. Diversidad de especies. Este tipo de biodiversidad fue la base para el concepto inicial. Como bien sabemos, la especie es la unidad básica de la biología, así como la célula es la unidad básica de la vida. En este caso, la diversidad de especies se va a referir al número de especies presentes en un área determinada. Existe una medida para determinar esta biodiversidad. Ese término lo denominamos riqueza de especies y sirve de base de comparación entre zonas distintas. La riqueza de especies varía geográficamente. En las áreas más cálidas encontramos más especies que en las áreas más frías. Por otra parte, las más húmedas presentan una más riqueza que las más secas. De igual manera, las zonas con menores variaciones estacionales suelen ser más ricas que aquellas con estaciones muy marcadas. Finalmente, las zonas con muchos accidentes topográficos o geográficos y climas variados presentan más especies que las que tienen un clima uniforme. Diversidad de ecosistemas. El ecosistema es el conjunto de especies que habitan un área determinada y que interactúan con ellas y con su ambiente abiótico. Tenemos dos tipos de factores ambientales: los factores ambientales abióticos, que son los que se pueden dividir en físicos y en químicos, por ejemplo la temperatura, el pH, la humedad, la presión atmosférica. Mientras que también tenemos los factores bióticos, que son las relaciones entre los organismos. Bueno, estas interacciones permiten la regulación de las magnitudes de las poblaciones. En el caso de los factores bióticos son la depredación, el parasitismo, la competencia, el comensalismo y el amensalismo. Ahora bien, sabemos que las especies del ecosistema, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas y los animales, dependen unas de otras de estas relaciones entre las especies y su medio. Y esto ocurre precisamente en algo que conocemos como el flujo de materia y energía del ecosistema. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Bueno, algunos de los factores directos que impactan y amenazan a las especies son la pérdida de hábitats, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. En el caso de la pérdida de hábitats, al transformarse nuestras áreas naturales como las selvas, los bosques, los manglares, las lagunas y los arrecifes, entre otras, en campos para la agricultura, para la ganadería, para carreteras, para zonas urbanas, prácticamente estamos destruyendo el hábitat de cientos o miles de especies que ya no vamos a poder recuperar. Si bien en la mayoría de los casos esta transformación no es completa, finalmente se genera un deterioro en la composición, su estructura y la función de los ecosistemas, lo cual genera un impacto negativo a nuestra biodiversidad y por ende disminuye nuestra
obtención de bienes y servicios que nos presta la naturaleza. Especies invasoras. La introducción de especies exóticas, es decir, que no son propias de una región, se convierten en especies invasoras o bien en plagas, siendo esta una de las causas más importantes de pérdida de la biodiversidad. Estas especies que provienen de otros sitios, generalmente lejanos, ya sea que hayan sido introducidas de manera accidental o bien deliberada, depredan a las especies nativas y compiten con ellas, transmitiéndoles enfermedades, modificando sus hábitats y también causando problemas no solamente ambientales, sino también económicos y sociales en el caso nuestro. Algunos ejemplos muy conocidos son las ratas y los ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica, el pez león del Pacífico. Sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población de una manera indiscriminada y no controlada, es decir, la extracción a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población tiende a disminuir. Eso ha ocurrido en muchas de las especies explotadas por el hombre. Tal es el caso de las ballenas, tiburones, pingüinos, venados, cactus, orquídeas, monos, tucanes, entre otros. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción, desgraciadamente debido a la sobreexplotación causada por el hombre. Y esta se acentúa más como problemática cuando algunas de las especies son muy vulnerables debido, por ejemplo, a sus características biológicas, como son la distribución restringida, su baja abundancia, su alta tasa de mortalidad y también su baja tasa reproductiva, entre otras muchas. Contaminación. Básicamente el aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente ha sido de tipo antropogénico, es decir, como resultado de las actividades humanas, provocando graves consecuencias para muchas de nuestras especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas han contribuido de manera sustancial a la contaminación ambiental, pero no solo las sustancias químicas contaminan, también contamina el uso excesivo de la energía lumínica, por ejemplo, la energía sonora, la energía calorífica, así también los organismos transgénicos, los cuales pueden generar una posible contaminación génica. Cambio climático. Finalmente, la pérdida de biodiversidad también se debe a este fenómeno. En los últimos 100 años hemos experimentado un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos de nuestro planeta. Esto debido al incremento en la concentración de los famosos gases de invernadero o gases de efecto de invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el ozono, los clorofluorocarbonados y el vapor de agua, los cuales son producidos básicamente por la quema de combustibles fósiles, generando, como había mencionado anteriormente, un incremento en la temperatura. Un ejemplo de ello es el derretimiento de los casquetes polares. Pero también nos hemos dado cuenta que existe otro fenómeno, el cual está ocurriendo en nuestro planeta y no es muy conocido, el llamado oscurecimiento global, mismo que probablemente no se ha tomado muy en serio. Este fenómeno ha generado la disminución de las horas luz del día en las últimas décadas, por lo cual también debemos de ocuparnos de él, ya que está en aumento y nos puede traer severas consecuencias si no nos ocupamos a tiempo. Bueno, hasta ahí quedamos por el día de hoy. Saludos.